¡Conflictos! ¿Qué es un conflicto? Es posible encontrar tantas definiciones como cada autor que escriba de ello, pero una forma sencilla de entenderlo es que el conflicto se da cuando se tiene dos o más alternativas posibles de solución y no se sabe por cuál decidirse. El análisis del conflicto requiere no solo atender el asunto que lo origina, sino también profundizar en la relación entre las partes y en el significado que para cada una tiene la disputa. Podemos darnos cuenta de que no solo es un proceso que surge de manera natural, sino también que en muchos casos sus efectos son positivos, y las personas se sienten mejor después de haberlo afrontado. En el conflicto, aunque a veces no se perciba así, la intención de dañar a la otra persona es inexistente. En muchos casos, el conflicto se vuelve necesario para mejorar los comportamientos. Factores que desencadenan un conflicto. Existen muchas causas de conflictos, desde las más sencillas hasta las más complejas. Sin embargo, las más comunes se mencionan a continuación. Conflicto de intereses. Esto se da cuando el recurso es escaso y las partes involucradas están interesadas en tenerlo. Conflicto de valores. Este se origina debido a las diferencias en las ideologías o maneras de pensar de las partes involucradas. Por ejemplo, cuando se le pide a alguien que diga una mentira para poder ayudar a un compañero de mayor jerarquía organizacional a no quedar mal con su jefe y la persona no está de acuerdo en hacerlo, pero si no lo hace podría tener consecuencias negativas para la persona, como la negación de una promoción en el trabajo. El conflicto radica en si lo hace o no a pesar de saber las posibles consecuencias. Conflicto de emociones. Este se da cuando se mezclan los sentimientos y las emociones en un conflicto, lo cual impide tener una visión más objetiva del problema que se debe solucionar. Cabe recordar que cuando se mezclan las emociones con la tarea que uno debe desempeñar, el resultado es muy subjetivo. Por ejemplo, cuando uno tiene que emitir un voto a favor o en contra de una propuesta o idea, pero dicha idea surgió de un compañero que además es un gran amigo y compadre. ¿Qué debemos hacer? Por un lado está la visión muy clara de que la idea no es buena, pero por el otro se trata de apoyar a un amigo. Formas de conflictos. Los conflictos pueden ser más sencillos o complejos de solucionar. En otras palabras, más agradables o desagradables para las personas. A continuación encontrarás las formas más comunes de conflicto. Acercamiento, también conocido como conflicto positivo-positivo. En esta forma de conflicto, la o las partes involucradas tienen que decidir entre dos o más alternativas posibles, pero las cuales son agradables. Alejamiento, también conocido como conflicto negativo-negativo. En esta forma las alternativas que se tienen son desagradables para la persona. Sin embargo, se debe tomar la decisión. Por ejemplo, usted recibirá una promoción en su trabajo. Esto significa mayor poder, prestigio y, por supuesto, un mejor sueldo. Pero para que esto sea posible, usted deberá de cambiar su residencia a otro país donde existen negocios de la compañía para la que usted trabaja. Tipos de conflicto. De acuerdo con Ranjin, los conflictos pueden agruparse en algunas de las siguientes categorías: intrapersonal, interpersonal, intragrupo e intergrupo. Conflicto intrapersonal. Este tipo de conflicto es más bien interno, ya que la persona tiene que solucionarlo y no involucra a nadie más. Dentro de este tipo de conflictos, los más comunes son el conflicto de papel y la ambigüedad de papel. El primero surge cuando al tratar de cumplir con uno de los papeles que tiene que desempeñar la persona, entra en contradicción con el cumplimiento de otros papeles. La ambigüedad de papel se presenta cuando no están claras las actividades que usted tiene que desempeñar de acuerdo al papel que le toca jugar. Conflicto interpersonal.
Este tipo de conflicto surge entre dos o más personas, afecta generalmente las actitudes y el comportamiento de las partes involucradas. En ocasiones, cuando es un conflicto organizacional y las partes involucradas están en el mismo nivel, es necesario que una autoridad superior intervenga para tomar decisiones y tratar de resolver el conflicto. Rahim propone varias formas para manejar este tipo de conflictos. Colaboración. Aquí cada parte está dispuesta a llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio para solucionar el conflicto. La relación ganar-ganar surge cuando se tiene la intención de colaborar. Complacencia. Esto sucede cuando una de las partes está dispuesta a ceder para que las otras logren su objetivo. Competencia. En esta forma, solo una de las partes podrá ganar y todo lo que hagan para tratar de solucionar el conflicto está basado en el interés personal por ganarle al otro. Evasión o huida. Aquí lo que se hace es sacarle la vuelta al conflicto y no dar soluciones. Compromiso. Aquí cada parte está dispuesta a ceder en algo para conseguir la solución a su problema. Conflicto intragrupo. Se da entre los miembros que integran un mismo grupo. Generalmente se maneja con la ayuda de la administración, tratando de canalizar las habilidades y los recursos que poseen los miembros del grupo hacia el logro de las metas. Causas más comunes: estilo de liderazgo, estructura de la tarea, composición del grupo y tamaño del grupo. Intragrupo. Cabe recordar que el grupo está en una relación ganar-perder. Las causas de este tipo de conflictos son básicamente de estructura organizacional. Estrategias de resolución de conflictos. Existen varias estrategias o técnicas de solución de conflictos, algunas de las cuales se pueden utilizar de manera combinada, según la necesidad de las partes involucradas. Arbitraje. Este requiere de la participación de un tercero, el cual es elegido de común acuerdo por las partes afectadas. En este caso, es él o ella quien toma la decisión final, no sin antes escuchar lo que las partes afectadas tienen que exponer. Se necesita una buena habilidad para saber escuchar, sobre todo porque se tendrá que decidir por otros. Medición. En este caso, a diferencia del anterior, la decisión se deja en manos de las partes involucradas. La tercera persona es imparcial y no tomará la decisión final. Lo que deberá de hacer el mediador es tratar de que las partes lleguen a un acuerdo mutuamente aceptable. Tratará de generar alternativas y sobre todo tendrá que ser muy objetivo y transmitir en lo posible esta objetividad a las partes. Cabe señalar que cuando la razón se mezcla con la emoción, las personas son más subjetivas y esto no ayuda a la solución del conflicto. Es posible que para que las partes puedan trabajar sobre la solución que deberán tomar, el mediador pondrá algunas normas y esperará que se apeguen a ellas. En el proceso de medición, es necesario que las partes estén dispuestas a ceder en parte para la solución final. Si se tiene en mente que una de las partes gane y la otra pierda, obstaculizarán el proceso. El conflicto es una situación inherente al ser humano como animal social. Le es consustancial como miembro de un grupo social. El conflicto se puede dar en el contexto de diferentes puntos de vista, de diferentes objetivos e intereses, o de una socialización, de una historia personal, de un aprendizaje y de unas experiencias vividas personal y colectivamente que son diversas. En este entremano de las complejas relaciones grupales, el conflicto aparece de manera social. No se trata de negarlo, sino de transformarlo y considerarlo como una oportunidad de mejorar. La gestión del conflicto podrá determinar si este finalmente puede ser vivido como positivo y si ha construido el desarrollo y enriquecimiento del grupo y de sus relaciones interpersonales.